Una de las cosas que más se les repite a las mujeres es que nacemos con un número finito de óvulos, alrededor de 1 millón, y estos se van perdiendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces se dice que, por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, nos queda alrededor de 300.000. Pero ¿es cierto todo esto o es un mito? Eso es algo que vamos a tocar en este video. Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los óvulos. ¿Cuántos óvulos realmente tiene una mujer a lo largo de su vida? Y sobre si los ovarios pueden crear nuevos óvulos. Pero antes de todo esto, si te interesan este tipo de temas, suscríbete a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. ¿Qué son los óvulos? El óvulo es la célula sexual femenina que es liberada en el momento de la ovulación, que si es fecundado es capaz de producir un nuevo organismo. Esto es biología súper básica. Y de allí viene el mito del que hablaba anteriormente. Se dice que cuando las mujeres nacemos tenemos cierta cantidad de óvulos. Mucha gente dice que es entre 1 y 2 millones. No sabemos. Lo que pensábamos que sabíamos es que esa era la cantidad de óvulos total que iba a tener una mujer alrededor de su vida. También se dice que desde el principio estos óvulos empezaban a morir, incluso antes de que tuviéramos la menstruación. Ahora bien, cuando las mujeres entramos en la etapa de la pubertad, comienza todo este ciclo de la ovulación. Y acá es cuando se empiezan a reclutar, por así decirlo, un montón de óvulos. Estos comienzan a crecer, eventualmente uno finalmente es el que comienza a crecer y a inhibir a los otros óvulos, que pues bueno, termina muriendo. Ahora, este ganador, por así decirlo, es el que hace el viaje a través de las trompas de falopio y que puede o no ser fecundado. Se dice que muchos óvulos mueren de esta manera, pero otros simplemente se mueren porque pues bueno, porque sí. Otra de las cosas que nos han dicho es que a partir de los 34 años, este proceso de que los óvulos se mueran de repente se acelera. Tanto así que ni siquiera llegan a la fase de crecimiento. Y que eventualmente el ciclo de la menstruación se detiene. En esto que llamamos menopausia, que pues bueno, se da entre los 45 y los 55 años. La menopausia, en palabras sencillas, es este proceso donde te quedas sin óvulos y que por tanto dejas de menstruar. Entonces, a partir de allí sabemos dos cosas fundamentales. Primero, que la función más importante de los ovarios es producir óvulos. Y segundo, como ya lo he repetido 4 veces, que estos óvulos desaparecen. Estás viendo este video, lo más probable es que tú te estés preguntando acerca de tu fertilidad, cómo va a estar todo, etcétera, etcétera. Porque no es solamente la presión de que si yo quiero o no quiero tener hijos. Yo recuerdo haber ido a mi doctor de familia el año pasado y pues bueno, yo estaba sufriendo de migrañas por lo que luego me enteré que era estrés. Y tuve una conversación con ella en la que ella básicamente me estaba diciendo que si quería tener hijos tenía que tenerlos ya y todo esto y los óvulos, etcétera, etcétera. Es una cuestión muy frustrante y siento que sobre todo es una cuestión muy frustrante porque no tenemos toda la información. Pero a ver, comencemos desde un principio. ¿De dónde viene esta información? Esta teoría de que nacemos con un número finito de óvulos comenzó en el siglo XIX, pero no fue hasta el siglo XX que se terminó de establecer. Y se remota a un anatomista británico llamado Solly Zuckerman. Él empezó a investigar acerca de los óvulos porque en ese momento estaba todo este debate acerca de si las mujeres o los animales de sexo femenino podían producir nuevos óvulos, así como los hombres pueden generar nuevos espermatozoides. Así que él y su equipo comenzaron a investigar en ratas y monas. Acá comenzaron por lo básico, contando cuántos óvulos tenían a lo largo de su vida. Pero también hicieron otras cosas, como por ejemplo quitarle un ovario a una rata para ver si el otro ovario iba a producir más óvulos. Algo así como para compensar. Y al final, Zuckerman encontró lo mismo una y otra vez, que la cantidad de óvulos permanecía igual o disminuía, pero nunca aumentaba. Así fue como en 1951 Zuckerman va y le publica a todo el mundo sus hallazgos. Y acá, pues bueno, el debate básicamente se definió como que las mujeres nacían con el número finito de óvulos y ya está. Y pues bueno, evidentemente esta teoría nos ha afectado desde lo más básico a, como acabo de hablar, de la conversación que tuve con mi doctora, de que pues bueno, si quiero tener hijos tengo que moverme, por así decirlo. Pero también ha afectado campos como el de la fertilización in vitro. Porque para la fertilización in vitro, básicamente, quieres obligar a los ovarios a producir tantos óvulos como sea posible. Y de allí que también tengamos todo esto de que, bueno, puedes congelar tus óvulos antes de que tengas 30. Porque primero, a esa edad vas a producir más óvulos
óvulos y segundo, como los óvulos son una cantidad finita, pues es mejor que los congeles ahorita para tenerlos después. Ahora bien, acá entra John Tilley. Tilley es un biólogo reproductivo. Y él también empezó como a cuestionarse todo esto de los óvulos, de los ovarios, etcétera, etcétera. Y él quería averiguar qué tan rápido mueren los óvulos y por qué. Pero cuando él empieza a contar óvulos en lo que él llama su fase de contabilidad, se da cuenta de que esta teoría no cuadra. Porque los óvulos estaban muriendo a un rango de 1200 al día. Entonces, en verdad, si esa ratona hubiera nacido con un número finito de óvulos, se quedara sin óvulos en cuestión de semanas. Y así no es como funcionan las ratonas. Entonces Tilley tenía este problema de, ok, ¿cómo es que pierden tantos pero todavía tienen como un montón? Y acá es cuando se vuelve la cosa interesante. Todo esto estaba pasando en la década de los 90, que es cuando finalmente se cultivó y se aisló las células madres. Una célula madre es un tipo de célula que está llena de potencial y que puede convertirse en cualquier célula del cuerpo. Es decir, a diferencia de las otras células, las células madres pueden crecer y dividirse indefinidamente. Ahora, una de las cosas que seguramente sabes es que tenemos células madres en la médula ósea, pero seguro no sabes que los hombres la tienen en los testículos. Y es allí donde pasan por un proceso específico para producir células sexuales. Este proceso se llama meiosis y es básicamente que la célula se divide y se crea el esperma. Así que Tilley va y comienza como a explorar los ovarios de las ratonas y se da cuenta que tienen signos de meiosis. Es decir, ese mismo proceso que pasa en los testículos también pasa en los ovarios. Y eso no tiene sentido si los óvulos simplemente se estuvieran muriendo. Al contrario, esto sugiere que los óvulos se están formando. Ahora, uno de los problemas que tuvo Tilley es que él, se emocionó, él le empezó a decir todo esto al mundo, dio entrevistas, se corrió la voz, etcétera, etcétera. Y la comunidad científica no estaba muy contenta con estos hallazgos. Principalmente porque decían que esto no eran células madres, ya que la experimentación que estaba haciendo Tilley para decir que eran células madres estaban bajo duda. Y de allí que, la gente empezó a decir que estaba malinterpretando los datos, etcétera, etcétera. Ahora, Tilley dijo, no, ya va, vamos a seguir entonces investigando. Y aquí comenzó a hacer más y más experimentos. Una de las cosas que hizo fue usar quimioterapia para esterilizar a estas ratonas. Y luego colocó células madres de la médula ósea en los ovarios. Estas ratonas entonces comenzaron a tener bebés, lo que sugirió que las células madres estaban reviviendo los ovarios de alguna manera. Otra de las cosas que hizo, que parecen de científico loco, es que modificó genéticamente células madres para que brillaran en verde en los ovarios de las ratonas. Y luego estas terminaron teniendo crías de ratones verdes, lo que sugieren que fueron estas células madres las que produjeron los óvulos. Otros investigadores también empezaron a experimentar con esto y descubrieron lo mismo. Entonces, en este momento hay más de 80 artículos que muestran evidencia de células madres ováricas en ratas, monas, ratonas e incluso humanos. Evidentemente todavía hay muchas preguntas sobre qué tantos óvulos pueden producir estas células madres y como estos ovarios están siendo manipulados en condiciones experimentales, pues no sabemos si los óvulos se producen de forma natural a lo largo de la vida de una mujer o si simplemente pueden ser provocados. Pero esta investigación es súper emocionante, sobre todo en el caso de la fertilización in vitro, donde quizás puedas estimular entonces al ovario con células madre para que puedas obtener más óvulos por ciclo. Pero no solamente en el caso de la fertilización in vitro, esto también puede cambiarle la vida a mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer a temprana edad. Porque entonces puedes reclutar células madres de antemano y luego reimplantarlas en los ovarios. Esto ya se hace en medida porque, a pacientes con cáncer se les ha reimplantado parte de los ovarios para que hagan este tipo de trabajo. Pero las células madres son más poderosas y más resistentes. Pero no es solamente los óvulos. Cuando vamos al estudio de los ovarios, la principal función de los ovarios, de acuerdo a los investigadores, de acuerdo a los biólogos, es producir óvulos. Y no se sabe qué más hacen los ovarios en el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, cada óvulo está rodeado por ese halo de burbujitas, que son una célula que se llama células de la granulosa, y son los que están produciendo hormonas, comunicándose con un óvulo, afectando a todo el cuerpo. Durante mucho tiempo, algunos científicos reproductivos ignoraron estas células de la granulosa porque estaban muy concentrados en llegar a los óvulos. A los investigadores de la fertilización in vitro, por ejemplo, les gusta sacar todas estas células del exterior porque son como un estorbo cuando quieren fertilizar. Pero ahora los científicos están reenfocando la investigación.
Y están comenzando a estudiar estas células de la granulosa como productoras de hormonas en vez de simplemente eliminarlas. Y esto puede conducir a nuevos tratamientos de los ovarios, que no tienen nada que ver con fertilidad o creación de bebés, sino con cosas como por ejemplo la menopausia. Porque al final del día, la menopausia no es solamente que dejas de menstruar y ya, tiene un montón de consecuencias, como pérdida de densidad ósea, problemas cardíacos, problemas cognitivos y muchas otras cosas. Y una de las cosas que no sabemos es si la menopausia en verdad está creando todo esto o es una consecuencia del envejecimiento. Entonces hay una gran pregunta acerca de si los ovarios podrían ayudar a retrasar todas estas condiciones. Lo cierto es que todo esto es un área súper interesante porque siento que el cuerpo de las mujeres es algo que no se ha estudiado. Yo tengo un video que les voy a dejar en la descripción acerca del mito del punto G y cómo nos vendieron este órgano, entre comillas, que no existe. Pero bueno, cuéntenme qué les parece todo esto y si les gustó este video no olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.